¿Quiénes son? El primero de ellos era Nicola Sacco, obrero y zapatero, inmigrante italiano. El segundo de ellos es Bartolomeo Vanzetti, que era vendedor ambulante, también inmigrante italiano, lo que en la época de 1920 era suficiente para que sean considerados como culpables. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales fueron encarcelados? Para empezar, ellos no fueron encarcelados por el delito de homicidio, sino que fueron encarcelados porque se les halló con armas de fuego cerca de la zona. Asimismo, las autoridades policiales buscaban a personas que eran radicales e italianas. Y, para la mala suerte de nuestros protagonistas, ellos encajaban con el perfil, ya que eran inmigrantes, abiertamente radicales e italianos. Pues en el momento de la captura de Sacco y Vanzetti, un vendedor ambulante y un zapatero fueron condenados más que todo por sus ideas, ya que ellos llegaron a Estados Unidos en el año 1917, en el auge del primer pánico rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que miedo a los grupos revolucionarios anarquistas que eran violentos, plantaban bombas y por la primera revolución comunista de Rusia. En base a esto, esta introducción va porque no fueron investigados por el homicidio del pagador ni del seguridad, sino que fueron investigados por ser vinculados a asociaciones anarquistas. Y esa fue la principal prueba indiciaria que utilizó el fiscal para culparlos. Los imputados en sí no eran del todo culpables, ya que solamente se encontraban cerca del lugar y lamentablemente uno poseía un arma. Ahora, ¿por qué fueron realmente culpados? Porque el juez no era imparcial. Era un juez parcial que en varias ocasiones comentó que los anarquistas son peor que animales, que esta sentencia va a reflejar lo que él realmente piensa de los anarquistas. Y ya desde ese punto el juicio fue parcializado en su totalidad. Primero permitiendo pruebas irrelevantes como testigos que se contradecían entre sí, la pericia balística que fue corrompida en la cadena de custodia porque fue manipulada por los policías, y el proyectil también fue manipulado. En resumen, esto se trata de una injusticia para Sacco y Vanzetti, que más que un crimen de homicidio o asesinato fue una persecución política, una persecución por sus ideas. ¿Cuál es su relación con los asesinatos? No se logró acreditar que haya una relación directa. Asimismo, no se logró comprobar que ellos hayan estado en el lugar de los hechos, que hayan conocido o hayan sido los autores, asimismo que hayan planificado el robo. Tiempo después, un criminal llamado Celestino Madeiros confesó haber sido el autor de estos hechos. Sin embargo, el juez desestimó esta prueba, ignorándola. ¿Por qué fueron condenados Sacco y Vanzetti? En primer lugar, el juez estuvo parcializado en todo momento, rompiendo así el debido proceso, en tanto que Sacco y Vanzetti fueron incriminados por testigos que se contradecían entre sí y posteriormente manifestaron que fueron inducidos por la policía. Luego, en las pruebas balísticas se demostró posteriormente que fueron manipuladas, es decir, que la cadena de custodia se rompió en todo momento. La policía manipuló tanto el arma como el proyectil. En tercer lugar, el fiscal usó como prueba indiciaria de que Sacco y Vanzetti eran culpables ya que eran anarquistas, y el anarquista es potencialmente un asesino, cosa que fue aceptada por el juez. En resumen, Vanzetti y Sacco llegaron a Estados Unidos en 1908 como inmigrantes con una filosofía o un pensamiento anarquista. Estos fueron acusados por asesinato en primer grado en Rains Street en 1920 principalmente. En este caso, el fiscal a cargo del turno los señaló como implicados, ya sea por testigos u otros medios probatorios, como un arma encontrada por ambas personas. En este caso, sin embargo, nunca se llegó a demostrar en su totalidad si es que éste habría disparado o no durante estos hechos.
Continuando con esto, tampoco se pudo demostrar a través de los alegatos de los testigos la totalidad, ya que principalmente se enfocaban en decir que porque eran italianos. Para finalizar, el juez los declaró como culpables del caso, no solo por los hechos cometidos, sino también por su ideología anarquista, declarándolos como realmente peligrosos. Asimismo, se les puso la condena por muerte en la silla eléctrica. Estamos en los años 1920, en Estados Unidos, una época marcada por el miedo al anarquismo y la persecución de inmigrantes, pues tras la Primera Guerra Mundial toda idea radical era vista como una amenaza y los italianos eran estigmatizados por su origen. En ese contexto aparecen dos personajes, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos trabajadores inmigrantes italianos, pobres y radicales anarquistas, cuyas características los convierten en los principales sospechosos para la policía. Su caso no solamente reflejó un crimen, sino también a un país lleno de prejuicios y de tensión política. Hoy recrearemos su caso o su juicio, un proceso en el cual el miedo, la discriminación y la injusticia tuvieron más peso que las pruebas reales. Señor juez, estos hombres son anarquistas. Estaban armados y coinciden con las descripciones que alega un testigo en el momento del homicidio. Doy el pase a Vanzetti, algo que decir. Señor juez, yo solo soy un humilde pescador, se me acusa de ser italiano. Señor Sacco, algo que decir. Ese día estábamos trabajando en unión cada año. Señor juez, existe un testigo del cual afirma haber visto hombres con rasgos italianos en la escena del crimen. Este tribunal toma nota. Ellos son anarquistas. Vanzetti, ¿tiene algo que decir? Yo no le temo a la muerte, sé que soy inocente y sé que he vivido en este país por la libertad y la igualdad. Señor Sacco, Nos están culpando porque no somos iguales a ustedes. este tribunal los declara culpables. Finalmente, Sacco y Vanzetti fueron ejecutados en la silla eléctrica el 23 de agosto de 1927, pese a las dudas, a las protestas y a los pedidos internacionales por la revisión de su juicio. Su caso se convirtió en un símbolo importante de cómo a veces el miedo, la discriminación y los prejuicios pueden distorsionar la justicia. En ese sentido, pasaron más de 50 años hasta que en 1977, el vigente gobernador de Massachusetts determinó efectivamente y oficialmente que ese juicio fue injusto, ya que no había pruebas suficientes, el juicio estuvo marcado por el sesgo y nunca se les garantizó un proceso imparcial.